buenos días, bienvenidos. Vamos a ver quiénes se van conectando a esta nueva edición de Capuchino, de Aware, en vivo en el cual vamos a conectarnos con muchas personas. Vamos a ver quiénes ya están conectados. A ver. Elizabeth, buenos días. Arley. Mauricio, Giovanna, bienvenidos. Qué gusto poder tenerlos aquí y poder estar compartiendo con ustedes estos 30 minutos que van a ser súper poderosos. Vayan compartiendo el enlace, vayan diciéndoles a las personas, a sus equipos, por los grupos de WhatsApp, que vayan uniéndose a la transmisión. O si tienen personas que estén en seguimiento, personas que sean vuestros prospectos serios, compártanles el enlace para que puedan unirse a la transmisión. Estoy segura que les va a ayudar un montón. Así es que mientras vamos a prepararnos. En mi caso yo me voy a preparar un delicioso Ganomás té, que es una de mis bebidas favoritas. Y acá está mi Ganomás té para poder acompañar este en vivo y poder compartir con ustedes esta mañana súper especial. Quiero contarles que estoy súper agradecida con Luca, Lilio Rosales por haberme invitado a compartir una parte de mi historia, los aprendizajes que he podido tener en estos 10 años que tenemos en vivo, y estoy honrada de poder participar de este espacio. Bueno, a ver, cuéntenme, ¿desde dónde se están conectando? Diana Martínez, bienvenida. Mauricio, bienvenido. Roberto Zambrano, así es, etiqueten a las personas que ustedes quieran que se unan. Doris Venegas, qué gusto saludarles. Lenin Cuisano, bienvenido. Andrés Velarde, Doris Venegas, Diana Maritza Marín, bienvenidos amigos. Qué felicidad poder estar aquí con ustedes esta mañana y poder compartir con ustedes, en mi caso, este rico Ganomás capuchino, el cual vamos a estar bebiendo mientras conversamos, ¿ok? Muy bien, entonces, quiero iniciar de una vez. Ya les dije que estoy súper agradecida con Luca y Lili por haber pensado en mí para compartir mis experiencias. Y quiero contarles que ahorita yo me estoy conectando de una provincia del Perú. Mi nombre es Norma Tello. Tengo 10 años ya en la compañía. Llegué a la empresa gracias a mi esposo, gracias a la visión emprendedora de él, que compartió conmigo esta visión y juntos hemos podido avanzar en este hermoso camino de Fusion. Mi nombre, como les decía, es Norma Tello, vivo en Cusco, soy de Cusco, he pasado toda mi vida acá y hoy en día me encuentro viviendo en un lugar alejado de la ciudad de Cusco, se llama el Valle Sagrado. Para mí es un lugar mágico. Yo me acuerdo que desde niña siempre tenía el sueño de poder algún día vivir en el Valle Sagrado, entre las montañas, con toda la vegetación, al lado del río. Y hoy en día, gracias a esta hermosa oportunidad que Fusion nos da de mejorar nuestras vidas, estoy teniendo ese sueño, lo estoy viviendo, he hecho realidad esa pequeña partecita, ese pequeño sueño que de niña tenía. Así es que estoy muy agradecida y yo quiero contarles ahora algunas justamente de esas experiencias que he vivido en estos 10 años de aprendizaje, de rediseño, de sacar paradigmas, de meter otros paradigmas en mi mente, porque a mí me encantaría decirle a la gente que una vez que uno firma, una vez que uno se afilia, los problemas se acaban, que los desafíos desaparecen. En mi caso, y creo que en todos los casos no es así. En mi caso no fue así. Yo tuve que pasar todo un proceso de aprendizaje, todo un proceso incluso de olvidarme de cosas antiguas para poder empezar a tener resultados aquí en este negocio. Entonces, vamos a empezar. Yo les cuento que vengo de una familia en la que siempre desde muy pequeñita se me inculcaba, se me decía
que yo, si quería tener éxito en la vida, si quería tener una vida digna, tenía que esforzarme mucho para estudiar y ser una buena profesional. Si era una buena profesional, podía encontrar un buen empleo. Y obviamente el buen empleo me iba a garantizar un buen ingreso. Eso estaba muy anclado en mi mente desde muy pequeñita, a pesar, les cuento, que en mi casa los ingresos, la forma como vivíamos, no eran de las profesiones ni de mi papá ni de mi mamá, sino que ellos tenían una empresa, tenían una radioemisora en la ciudad de Cusco, de la cual vivíamos, ¿no? Y mis papás se dedicaban todo el tiempo a la radio. Ellos habían abandonado, es más, sus carreras universitarias para poder dedicarse a la radio, ya que en realidad la radio la fundó mi abuelita, la mamá de mi papá, pero ella nos dejó muy temprano y mis papás tuvieron que dejar sus estudios para poder sacar a flote o para seguir sacando a flote algo que mi abuela ya había hecho, la radio, ¿no? Y pues esa era la situación, a pesar de que yo veía una cosa en la casa, que vivíamos, la fuente de ingreso que teníamos en nuestra casa venía de una empresa. De todas maneras a mí se me decía, no, tú tienes que ser profesional, tienes que esforzarte, tienes que profesionalizarte. Y yo crecí con ese chip, porque bueno, muy aparte de mis papás, también tenía el ejemplo de mi familia extendida, ¿no? Mis tíos que sí eran profesionales, mis abuelos por parte de mamá, que sí vivían de una profesión, mis maestros en el colegio, en todo mi entorno me decía profesional, profesional, y como que se me taladraba en el cerebro el hecho de tienes que ser una buena profesional. Si no llegas a ser una profesional, no serás nada en la vida. Bueno, el punto es que una vez que yo tenía que decidir qué hacer con mi vida, decidí profesionalizarme, decidí estudiar, postular, ingresar a una carrera profesional. Me esmeré mucho para poder ser una buena profesional y me gradué como profesora de educación inicial. Para mí fue una ilusión muy grande poder tener mi título, porque como les decía, yo tenía en mi cabeza eso, ¿no? Ya, ahora ya soy una buena profesional, ahora tengo que conseguir un buen empleo. Y para mi buena suerte, en ese tiempo, el año que yo me gradué, me llamó una profesora que me había enseñado durante mis años de estudiante como en la normal, y me dice, Normita, ya sé que te acabas de graduar, ¿sabes qué? Ven, vamos a conversar porque estoy abriendo justamente este año un jardín y necesito una persona que tenga la especialidad para que los papeles del jardín estén en regla y podamos funcionar con regularidad. Entonces, ven para que trabajemos juntas. Yo ni corta ni perezosa, primero era una docente a la cual yo apreciaba mucho, la tenía en muy buena estima. Y fui, me presenté y dije, en mi mente todo está sucediendo como yo lo creía, como yo lo imaginaba, ¿no? Esforzarme para ser buena profesional, conseguir un buen empleo, porque a pesar de que era en los papeles nada más, para poder tener los papeles en orden, era la directora de un centro educativo en mi primer empleo, ¿no? Entonces yo estaba maravillada y decía lo máximo, pero al momento de hablar del sueldo, por ejemplo, ahí los ánimos de mi profesora bajaban, ¿no? Y decía, bueno, Normita, mira que estamos iniciando, no tenemos todavía alumnado, hemos hecho una gran inversión para traer el método desde México, etcétera. Lo que te podemos empezar pagando son 400 soles. Yo sé que ahorita hay mucha gente en la sala que no es de Perú necesariamente, entonces para que todos podamos tener una idea más o menos clara de cuánto era 400 soles en ese tiempo, era más o menos unos $100, vendrían a ser como hoy unos 100, $110 más o menos al tipo de cambio. Entonces, imagínense, en ese momento fue un choque para mí, un shock eléctrico mental, porque yo decía, ya, buena profesional, check. Buen empleo, check. Pero la parte del buen sueldo totalmente desligado, o sea, esa partecita faltaba, ¿no? Entonces yo sí acepté el empleo en ese momento, porque creía que de alguna manera la situación iba a suceder. Es más, la profesora me dijo, pero no te preocupes, vamos a ver con el tiempo, la situación va a mejorar y esto va a mejorar, emprendamos esto juntas, me dice, ¿no? Entonces ya está bien, y emocionada, con la esperanza de que en algún momento la situación mejore, mi sueldo suba, etcétera, ¿no?
Pero pasaba el tiempo, los meses, y cada fin de mes, a pesar que durante todo el mes yo estaba recontra emocionada por empezar a desenvolverme en mi profesión, pero llegaba el día de pago, y ese día como que se ensombrecía todo el resto de la actividad que yo hacía como profesora. Entonces me quedaba decepcionada, ¿no? Y las conversaciones en mi casa decía, no sé, a mis papás creo que tengo que buscar otro empleo, no sé. Y ellos me decían, pero no te preocupes, sigue adelante, ¿qué esperabas? ¿Ganar $1000 desde el inicio? Y yo estaba como, sí, ¿no? Me extrañaba la pregunta, porque recuerda que esas tres cosas estaban muy ligadas en mi cabeza. Entonces me decían, no, que las cosas no son así, que hay que pagar derecho de piso, etcétera, etcétera. Y bueno, yo decidí continuar y aceptar, esperando que de alguna mágica manera las cosas mejoren, ¿no? Decía, ¿qué puedo hacer? De repente me meto a una especialidad más, a estudiar una maestría, qué sé yo, para que mi situación económica mejore. O me meto a las huelgas, ¿no? Yo me acuerdo que en ese tiempo, incluso hoy en día, hay gente sindicatos y todos que se reúnen y salen a protestar a las calles para pedir mejoras, y yo digo, me uno a las huelgas, algo tengo que hacer, ¿no? Pero ya me estaba dando cuenta que realmente no era tan cierto aquello que durante tantos años yo había creído, ¿no? El tema de tener un empleo seguro. Pero yo en mi mente, muy parametrada, muy profesionista, no se me ocurría ni pasaba por acá la idea de, por ejemplo, hacer un negocio por mí sola, de poder vender algo, no sé, de mejorar mi situación económica de alguna manera, tomando yo la responsabilidad de hacerlo. Bueno, pasó el tiempo, para esto yo ya estaba enamorando con Manuel, que hoy en día es mi esposo. Y bueno, incluso conversando con él, ¿no? Él por otro lado siempre fue una persona muy emprendedora, nada, a él no le gustaba tener empleos, tener un jefe, tener horarios. Yo, por el contrario, sí, siempre cumplida, responsable con mis horarios. Es más, daba más de lo que se me requería, porque tenía que hacer material educativo, me quedaba hasta tarde, reuniones de padres de familia, ensayos de actuaciones, desfiles de domingos, o sea, más de lo que realmente se requería para poder de repente de esa manera creer que iba a mejorar la situación, cosa que no pasaba, no sucedía. Y pues además que por otro lado tenía el ejemplo de mis papás, que toda la vida habíamos vivido de una empresa, ¿no? Salud. Y en esto, que cuando ya estaba de novia, viene un amigo que era en común con Manuel y nos dice, oye, ¿saben qué? Acabo de meterme en una empresa, voy a hacer una reunión hoy día en la noche, vengan porque les quiero contar de qué se trata. Como les decía, yo fui a esa reunión con mi mentalidad súper profesionista y no vi ninguna oportunidad. Es más, no entendí nada de lo que nos dijeron en la reunión. Regresé a mi casa y al día siguiente recibo una llamada de Manuel, mi novio en ese momento, y me dice, oye, Normita, ¿sabes qué? Me he metido a investigar de lo que ayer nos dijo Fernando, que ese es un mundo maravilloso, no sé, que he encontrado un video. Y me habló también de un video súper bueno. Yo lo vi y ese video me enroló un montón. Primero, porque era un material didáctico para mí muy bueno, porque estaba hecho en dibujitos animados. Entenderán que yo, como profesora de educación inicial, estaba muy familiarizada con este tipo de material. Y segundo, que estaba hecho por unos especialistas de la Universidad de Harvard. Para mí, este es un video espectacular. Es lo básico que uno necesita entender al inicio de su carrera como networker para poder empezar a conocer la industria. Es el coquito de las redes de mercadeo. Le digo el coquito, no sé si todos me entiendan. Aquí en Perú, creo que en varios países de Latinoamérica hay un libro que se llama Coquito, que enseña a los niños a leer y escribir, desde hacer trazos, etc. Entonces yo lo comparo y para mí este video es el coquito de las redes de mercadeo. Yo les recomiendo a todas las personas que lo puedan ver, y si tenemos gente aquí que es nueva en el negocio, les digo que ahorita, terminando la transmisión, vayan y lo busquen. Se llama Compensación Brillante de Team Sales. Bueno, y aquí en este video explicaban el potencial de las redes de mercadeo. Escuché por primera vez el concepto de apalancamiento, me fascinó este concepto. Y bueno, muy emocionada decidí ya, ¿no? Voy a empezar con esta empresa. Creo que por aquí puedo empezar a solucionar esos temas financieros de los cuales les estaba hablando.
Pero muy rapidito en el camino me desanimé porque en esta empresa me decían que tenía que vender mucho y no me hablaban nada de lo que yo había visto en ese video, ¿no? Todo era vender, vender, vender. Entonces yo ya les había dicho que ni por acá nunca se me había ocurrido vender ni un lápiz para poder tener ingresos adicionales, por ejemplo. Entonces yo me desanimé el toque y me salí muy rapidito, no duré ni un mes, me parece, en esta empresa. El tema es que ya para esto, con Manuel nos habíamos casado y yo estaba ya empezando a darme cuenta de más cosas porque yo analizaba mi vida económica y decía, yo me mato trabajando todo el mes, de lunes a viernes, como ya les comenté, en horarios extracurriculares incluso, y a las justas he llegado a ganar como profesora, a las justas llegaba a la casa con 1.000 soles. Eso más o menos son 320 dólares, para que todos puedan tener una idea de cuánto es eso. Y Manuel, por otro lado, veía su ejemplo y él siempre muy emprendedor, se le ocurrían ideas fabulosas y él se metía en un trabajo de una semana, 2 semanas, haciendo un emprendimiento que él se le había ocurrido y llegaba a la casa con un trabajo de 2 semanas con 2.000 soles, con 2.500 soles y yo decía, ¿cómo es esto? ¿No? Realmente me estaba desilusionando de repente, por decirlo de alguna manera, o más bien estaba cayendo en cuenta que todo eso que yo durante años había tenido en la mente acerca de ser una buena profesional no era tan cierto, ¿no? Entonces veía el ejemplo de él, entonces empecé a ver qué cosas voy a hacer, encontré este libro Padre Rico, Padre Pobre, en el cual Robert Kiyosaki nos decía que si queremos tener libertad financiera, si queremos tener prosperidad y abundancia, necesitamos desarrollar habilidades de emprendimiento, necesitamos aprender a hacer negocios. La primera habilidad, dice él en este libro, que uno tiene que aprender es a aprender a vender. Y yo leía todo esto, cosas tan coherentes que además yo la estaba viviendo en ese tiempo. Yo decía, ay, esto es tan cierto, pero pucha, estoy yo muerta porque no sé hacer nada de esto, nunca he vendido nada en mi vida. Y estaba así, ¿no? Empezando a descubrir nueva información que yo decía, ¿por qué no he leído esto hace 5 años antes de estudiar 5 años mi carrera, ¿no? Pero bueno, en ese momento le estaba leyendo y llega una señora, una conocida de mi mamá, que nos dice que hay una empresa que está enseñándoles a las personas a ser empresarios y lo mejor de todo nos dice, aquí no hay que vender nada. Esa frase de aquí no hay que vender nada, para mí fue música para mis oídos y caí redondita, ¿no? Dije, bueno, esta es, si acá no tengo que vender nada, pero voy a aprender todo lo que Robert Kiyosaki dice de hacer empresa y etcétera, aquí la hago, ¿no? Se imaginarán que como profesora ganando 300 dólares mensuales no era sujeto de crédito de ninguna entidad bancaria, no tenía ahorros, no tenía de dónde sacar el dinero, pero me los conseguí. Teníamos que hacer una inversión de 1.200 dólares, 1.253 dólares, y me conseguí el dinero. Caí en una deuda que ni siquiera estaba a mi nombre, fue a nombre de mi papá. Y invertí, hice esta inversión muy ilusionada, muy animada de poder empezar algo nuevo, voy a ser empresaria, decía, y al poquito tiempo de que yo invertí ese dinero, incluso mi mamá invirtió conmigo, algunas personas que las puedo contar creo con la palma de mi mano o menos, invirtieron conmigo entre amigos y muy cercanos y familiares. Y al poquito tiempo de hacer esto, la empresa empezó a tener problemas, ya dejó de pagar a las personas, la gente se empezó a quejar en los medios de comunicación, hubo un show mediático horrible y la empresa decidió cerrar operaciones y dejar ahí todo. Se imaginarán que eso para mí fue un baldazo de agua, ¿no? O sea, mi primer emprendimiento así serio, en el cual yo inicié con mucha ilusión y quebré a lo grande, ¿no? Quedé súper endeudada y no solamente fue una deuda económica de esos 1.200 dólares que en ese tiempo para mí, con todo lo que yo generaba y todo lo que yo tenía en la mente, era una suma astronómica. Yo quedé quebrada económicamente, pero más que eso, quebrada emocionalmente, porque yo me hacía responsable muy adentro mío, ¿no? De las personas que habían confiado en mí, decía, por mi culpa ellos han perdido su dinero, tal como yo lo había perdido. Y estaba así, me empecé a llenar de miedos, y pues decidí, como, como la frase del Chavo del Ocho, vuelve el perro arrepentido.
y decidí encontrar un empleo otra vez, ya no como profesora, pero era un empleo en el que yo tenía que estar de 8 de la mañana supuestamente a 6 de la tarde y no salía a las 6 porque era un puesto de confianza, yo tenía que recibir reportes, saber, hacer cuadres de caja, etcétera. Y salía a 6:30, 7, llegaba a casa y a veces mi hijita mayor, que ya tenía mi hijita mayor, que tenía unos 2 años, ni siquiera la había visto. Y yo me sentía mal como mamá, pero más tenía un conflicto interno porque yo ya había empezado a descubrir todo este mundo del emprendimiento. Sofía, ¿puedes ir a ver si todo está bien? Que la Fabi se conecte al Facebook. Y estaba yo emocionada. Después de estar emocionada pasé a nuevamente tener un empleo y de tener un empleo pasé a estar con conflictos internos porque ya sabía yo que el camino para poder tener libertad financiera era el emprendimiento. Sin embargo, me encontraba yendo todos los días a un trabajo y yo creo que en ese momento yo ya entré en conciencia de que ya estaba teniendo un cambio de paradigmas, ya estaba teniendo una mentalidad diferente porque yo ya me daba cuenta que a pesar de que iba todos los días a las 8 de la mañana a un empleo, ya decía, no, esto ya no es para mí, este no es el camino. Bueno, entonces a causa de todo eso decidí renunciar y pues los problemas económicos empezaron a empeorar, algo que por lo menos estaba llegando a la casa goteando en ese empleo, ya también dejó de haber, ¿no? Entonces las deudas empezaron a crecer, regresamos a vivir a la casa de mis papás, a mi cuartito de soltera, yo con mi hijita mayor, mi esposo, y además estaba embarazada de mi segundo bebé. Y en esta situación así de conflicto emocional, llega Manuel un día a la casa y me dice, amorcito, ¿sabes qué? Me han hablado de una nueva red de mercadeo. Yo simplemente escuché red de mercadeo y como que me bloqueé, ¿no? Por la experiencia previa que había tenido cuando perdí los $1,200. Dije, no, era como que escuchaba red de mercadeo y en mi cabeza se sentía un foquito rojo imaginario que decía, peligro, peligro, pare. Entonces Manuel me empezó a explicar y a decir y yo le decía, yo no escuchaba lo que él me estaba diciendo, ¿no? Le decía, no, esto no es. Según yo, estaba curada contra las redes de mercadeo y decía, nunca más me voy a meter a una oportunidad como estas, ¿no? Felizmente, yo digo, él no se quedó con esa respuesta que yo le di en ese momento, porque les cuento, ¿no? Él vino con la empresa y le digo, amor, no, mira, no te desenfoques, porque justo habíamos hecho un último esfuerzo para sacar unos CDs, para venderlos entre los turistas aquí en Cusco. Cusco es una ciudad muy turística. Y estábamos en eso y le digo, no te desenfoques, mira, tenemos esto, ya está a punto de salir, tenemos que hacer que esto funcione. ¿Con qué cara le habré dicho, no? Que en ese momento él me dijo, ya sí, tienes razón, ¿no? Porque a él se le mete una idea en la cabeza y le da vueltas, no es el que consulta, ¿no? Pero cuando ese día yo le dije no, me dijo, tienes razón. Hasta que después de unos días me vuelve con la conversación y me recuerdo que estábamos viendo una película. Yo soy una persona muy emocional. Cuando veo películas, creo que me meto en la película. Y estábamos viendo esa película y yo estaba en un mar de lágrimas por la película y él astutamente empieza a consolarme en ese momento, a hablarme, decirme, tranquila, amor, mira, tú... confía en mí, vamos a salir adelante. Y yo decía, qué astuto, ¿no? Él, ¿por qué me está diciendo estas cosas? Ya me las solía. Y me dice, ¿tú confías en mí? Y yo le digo, sí, confío en ti. Pues me dice, déjame hacer fusion. Yo confirmé mis sospechas y volví a pensar, ¿no? Qué astuto mi esposo. Pero en ese momento que estaba toda con el sollozo, solamente atiné a decirle, está bien, si quieres hazlo, pero yo me lavé las manos. Yo dije, no, o sea, hasta aquí, ¿no? Le digo, si quieres, tú hazlo y adelante, ¿no? Pero hazlo bien. Entonces, él empezó y desde ese momento, amigos, yo sí les puedo decir que mi vida ha dado un vuelco de 180 grados. No fue de la noche a la mañana, sí tuve que pasar un gran proceso, pero estoy tan agradecida que en ese momento Manuel se puso los pantalones y decidió arrancar en esa oportunidad,
porque el espíritu de Fusion inundó mi casa. Yo me acuerdo que llegaba con todos los audios, aquí sí o no, que nos dicen todas las personas que decíamos que tenemos que capacitarnos. Bueno, él llegaba cada mañana, ponía un audio en el CD. En ese tiempo usábamos CDs, y ya escuchaba la voz de César Talledo hablando, la voz de Luca Meloni, me acuerdo mucho audios de Jean-Paul Perret, personas líderes que en ese momento tenían tan claras las cosas y tenían una forma de comunicarlas de una manera tan clara también. Y yo empezaba a escuchar eso, y algo que también adicionalmente a eso, que hizo muy bien Manuel, es que me pedía que le acompañe a todos los eventos, tanto aquí en Cusco, eventos que él mismo a veces organizaba, eventos nacionales, como teníamos que tomar vuelos, ir a Lima, y no teníamos los medios económicos en ese momento, ¿no? Nos sobraba la plata para coger un vuelo, para comprar un ticket o para comprar una entrada, pero hacíamos el esfuerzo, y él me pedía que lo acompañe. Íbamos a los alumbras, a los días de éxito, y en todo en estar embullida en este mundo, empecé yo misma a tener cambios mentales. Empecé a darme cuenta primero que esto no tenía nada que ver con la anterior oportunidad que yo había tenido. Era algo totalmente diferente, era una vibra diferente, es más, era entender que poder ayudar a las personas, y al ayudarles, tú poder generar ingresos, o sea, desde ese punto simplemente para mí era espectacular. Entonces, bueno, al poquito tiempo de que Manuel inició en el negocio, yo me pegué también y me volví una Fusion lover, ¿no? Empezamos a tener cambios. Yo creo que la clave aquí fueron los cambios mentales que yo empecé a tener. Incluso desde antes de Fusion, como les digo, yo antes había leído ya Padre Rico, Padre Pobre, había visto ya algunos materiales como este video de compensación brillante. Y en la empresa la educación continuó. Teníamos que seguir adelante con la empresa, con la educación, para poder tener esos cambios mentales que al final se iban a reflejar en las acciones que teníamos que hacer. Porque las acciones, en realidad yo las entendí como acciones bien fáciles, por ponerle un término, bien básicas. O sea, ¿quién no puede agarrar un celular y sacar todos sus contactos y ponerlos en una lista? Llamar a esas personas. Hacer una presentación es muy sencillo, ¿no? Pero si no lo hacemos con la mentalidad correcta, y es lo que a mí me tocó trabajar en mi proceso en Fusion, de repente los resultados no van a ser los que esperamos. Entonces, a la par que empezamos con el proyecto, a la par que empezamos prospectando a las personas, enseñando, mostrando la oportunidad a más gente, a la par también nos teníamos que educar, y nos educábamos de la mejor manera posible, asistiendo a todos los eventos, leyendo todos los libros que nos recomendaban, escuchando los audios todos los días que nos empoderaban y nos hacían conocer mucho más, cada vez más, esta maravillosa industria. Y yo estoy muy agradecida porque desde ese tiempo hasta ahora mi vida ha dado un vuelco de 180 grados, y no solamente por el tema económico. Bueno, en este tema les comparto que hoy en día generamos en una sola semana, lo que en ese tiempo, hace 10 años, a mí me costaba generar en todo un año. Entonces, simplemente eso es ya, wow, ¿no? Un cambio de vida espectacular. Pero más que todo es lo que podemos hacer con esos recursos que tenemos gracias a Fusion. Tener experiencias, poder vivir con mis hijos experiencias que tal vez yo de niño hubiera querido tener, pero poder tener la satisfacción de hacer que ellos las tengan, ¿no? Que para ellos hoy en día es muy normal poder planificar nuestras vacaciones fuera del país, algo que como yo nunca había hecho. Creo que de niña alguna vez salí del país a la frontera con Chile, o tal vez con Bolivia, no sé, pero hoy en día mis hijos están acostumbrados a subirse a un avión cada vez que vamos a ir de vacaciones, conocen Disney. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a Disney, yo era una señora casada con hijos, pero me veían ahí saltando con Mickey Mouse, toda emocionada. Y a mis hijos también les encanta, pero a mí me gusta que cuando vamos a Disney los veo disfrutar, veo el brillo en sus ojos, y los veo a ellos cumpliendo sus sueños de niños siendo niños. Y para mí eso es maravilloso, eso lo paga todo. Además que aquí podemos nosotros escoger con quién trabajamos, cuándo trabajamos, cómo trabajamos.
Y todo gracias a esta maravillosa oportunidad que nos da Fusion de realmente mejorar nuestras vidas, de poder cambiar paradigmas, de poder sacar paradigmas limitantes y meter paradigmas empoderadores. Por ejemplo, yo les cuento uno ya para terminar. Cuando uno en la empresa, todos sabemos que cuando llegamos, por ejemplo, al rango de lead leader, la empresa nos empieza a pagar un bono que se llama el bono estilo de vida, con el cual el empresario se tiene que comprar un carro. O sea, imagínate, te obligan a comprarte un carro para que ya no te estés subiendo en las combis. Y tiene que ser un carro 0 kilómetros. Yo me acuerdo que en mi casa mis papás tenían 2 carros. Los dos eran carros de segunda. Y mi papá en la época de colegio nos llevaba al colegio, pero esos carros tenían la peculiaridad de no encender, no prendían. Y ustedes me veían ahí todo tempranito, a las 7:30 de la mañana, ya con mi uniforme, bien cambiadita, a mí y a mis hermanas, empujando el carro de mi papá. Él empujaba con la puerta del chofer abierta, nosotros empujando de atrás, y a la volada, cuando ya el carro cogía velocidad, se montaba el carro y trataba de encender. Si encendía la primera, era un éxito total, ya de ahí todas nos subíamos y nos llevaba al colegio. Eso pasaba desde que yo tenía 7 años, ponte, en primero, segundo de primaria. Pero pasaban los años, ya pasé a secundaria y seguíamos en la misma situación. Entonces, de niña, a veces, como con juego, empujábamos el carro y felices, jugando, encendíamos el carro. Pero ya una va creciendo, ya va teniendo 12, 13, 14 años y ya no era la misma niña empujando el carro feliz, sino que yo empujaba el carro con una mano y con la otra estaba que me tapaba la cara. No vaya a ser que algún amiguito, alguna amiguita pase por ahí y me ve empujando el carro de mi papá, ¿no? Ahorita yo lo recuerdo eso y digo, ay, qué gracioso, ¿no? Pero en ese momento realmente estaba tal vez creando incluso paradigmas de escasez en mi mente. Y cuando nosotros llegamos al rango de lead leader y Fusion nos dice, tienen que comprarse un auto 0 kilómetros, y fuimos y compramos el carro, para mí fue una experiencia que me ayudó a poder entender, por ejemplo, que no tenemos por qué conformarnos con carros de segunda, y no simplemente hablando de vehículos que nos transportan físicamente de un lugar a otro, sino que hablando ya de que nosotros tenemos en la mano, tenemos en Fusion un vehículo de primera, un vehículo 0 kilómetros que cualquier persona merece tener. Y un carro nuevo enciende bien todos los días. Entonces, ¿cómo queremos nosotros vivir por la vida? ¿Cómo queremos andar por la vida? ¿Empujando carros de segunda tal vez? ¿O queremos trabajar y poner todo nuestro empeño en poder comprarnos un carro de primera? Sé, amigos, que cualquier persona puede lograr todas estas cosas. Sé que cualquier persona puede aprender todas estas habilidades, aprender todos estos pensamientos empoderadores que nos ayudan a tener resultados. Y tenemos, como les repito, el mejor vehículo para hacerlo. Así es que simplemente quería comentarles todo esto, contarles esta experiencia que yo tuve gracias a poder conocer este mundo maravilloso de Fusion. Y es todo lo que yo puedo compartir hoy día con ustedes. Me encantaría que esto durara muchas horas más, pero solo tenemos 30 minutos, así es que eso es todo conmigo. Muchas gracias. Etiqueten a más personas porque este video va a quedar grabado y nos vemos en otra oportunidad.